Bien, entonces la práctica que ustedes van a realizar es sobre una de muchas vitaminas y lo que van a hacer es cuantificar, es decir, averiguar cuánta vitamina C hay en muestras biológicas. Cuando lo hacíamos de manera presencial, pues cada grupito tomaba 2 verduras y una fruta, ¿sí? En conjunto, todo el grupo grande pues tomaba pues varias verduras y varias frutas, porque eran varios grupitos. Pero acá pues en el que hicieron en el laboratorio solo tienen las 3 muestricas que le correspondía a cada grupo, solo que ahora va a ser la misma para todos, ¿sí? Porque es el mismo experimento que se hizo. Entonces, ya se les pasó la parte final del experimento. Creo que tienen una grabación del procedimiento, aunque el procedimiento es simplemente macerar el tejido, filtrar, cosas que están escritas en la guía y ustedes se lo podían imaginar. Pero si está la grabación, pues la voy a ver si la que hicieron las compañeras del laboratorio para que ustedes la vean también. Pero pues eso es la parte más sencilla. Bueno, la técnica o el fundamento de la técnica de cómo cuantificar tiene que ver con la luz, ¿sí? Y la luz, pues la luz que más conocemos es la que viene del sol, ¿cierto? A esa luz que viene del sol le llamamos espectro electromagnético. Miren qué elegante para llamarle luz a la luz solar. Pero es que resulta que la luz del sol sí hay una parte de luz que la podemos ver y otra que es invisible a nuestros ojos. Entonces, por eso se habla de un espectro electromagnético. De hecho, está muy famoso el espectro electromagnético por cosas que lo han escuchado ustedes en la radio, o en la televisión, o en las redes sociales, porque de hecho hacemos uso de él aunque no lo podamos ver. Por ejemplo, su teléfono celular, los que tienen un celular, hace uso de parte de ese espectro electromagnético, que es invisible, pero su aparatico lo detecta, que son las microondas. Entonces, ¿a qué se refiere todo eso? Empecemos por ahí. Resulta que, a ver, pasémonos acá primero, a ver si... Pasémonos a esta diapositiva primero. El sol. Ustedes saben que la luz del sol la llamamos luz blanca, ¿no? Algunos la podrán llamar amarilla. Resulta que esa luz trae ese espectro electromagnético. Cuando uno dice espectro, no es algo para asustarse, no, es simplemente una colección de cosas distintas. Es decir, son distintas luces las que vienen del espectro electromagnético. ¿Cómo sé que son distintas? Porque cuando a veces está lloviznando y todavía está el sol por ahí, al atravesar esa luz solar, las partículas, las gotitas de agua, que son esferitas, resulta que se forma el arco iris. Y me puedo dar cuenta que no era una luz blanca, sino que era una luz que estaba compuesta de muchas otras luces de distintos colores. Ahí hay como unos 5,000 colores en el arco iris, aunque la gente dice que solo tiene 7. Lo que pasa es que, bueno, las mujeres ven mucho mejor eso, ¿no? Su cerebro es más poderoso que el de los hombres en ese sentido y puede ver más colores, pero nosotros vemos también unos cuantos miles. La idea es que ustedes cogen el arco iris, pues la última parte donde ya la vista se pierde es como de un color rojo, pero hay varios tintes de rojo. Luego pasamos al anaranjado, al amarillo, al verde, al azul, al añil, al violeta, y después del violeta ya se nos pierde. ¿Qué hay de aquí para arriba y de aquí para abajo? Pues existen otras radiaciones. Las luces son radiaciones que hacen parte de ese espectro electromagnético. Solo que las de acá, las infrarrojas, no las podemos ver, aunque hay aparatos para detectarlas, y las ultravioletas tampoco las podemos ver. Nuestro ojo solo ve lo que es visible. Supongan que pasó esto, que divisamos en un árbol una manzana y se ve como apetitosas. Sí, miren que todo ese poco de radiaciones pegan sobre la manzana, pero solamente refleja la luz de color rojo y yo veo a mi manzana roja, pero si miro acá, la luz que reflejó solo es la verde. Es decir, yo puedo ver lo que se refleja, no lo que se quedó aquí. Entonces puedo imaginar que hay unas radiaciones que se quedaron ahí y solo algunas se reflejaron. Yo puedo ver lo que se reflejó, ¿sí?
Y pues eso es un espectro electromagnético que está descrito más acá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que hace diferente a esos distintos tipos de luces? Pues que la luz es una onda. Ya los físicos dijeron que además de onda es partícula, es decir, son partículas del tamaño de los electrones que se llaman fotones, ¿sí? Y que viajan en forma de ondas. Así como cuando uno tiene una piedrita en un pozo, estás quieto y se ve como que se mueve, se forman como unas olas, esas ondas también son acá. Sí, solo que aquí es un poquito diferente. Si ustedes ven las ondas de un estanque, el agua no es la que viaja, solo viaja la onda. ¿Cómo sabemos que no viaja el agua? Sí, porque si usted pone una cosa liviana, sí, un pedacito de madera livianita, ve que la maderita solo sube y baja, pero no viaja con la onda, sí, pues depende de la perturbación que se haga, ¿no? Si es muy grande, a lo mejor algo arrastra. Las olas del mar son tan caóticas que pueden hacer. Lo que pasa es que estas ondas de acá son ordenadas y la partícula que es el fotón viaja con la onda en forma de onda. Por eso es una partícula onda. Bueno, eso tiene más explicación física, pero dejémoslo por ahí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Resulta que hay unas ondas que tienen una ola grandota, es decir, la distancia entre esta cresta de esta onda y esta otra cresta, así es como se les llama a estas partes altas, ¿cierto? Crestas. Y a los huequitos les llamamos valles. Entre cresta y cresta, pues podemos tener una longitud grande, es decir, la longitud de la onda es más grande en esta, y acá, a medida que vamos para acá, pues tenemos unas ondas que pueden tener unas longitudes de onda más corticas y otras la tienen más grande. Entonces ese es el espectro, que esos fotones tienen longitudes de onda bien grandotes, medianos, intermedios, chiquiticos, muy chiquiticos y muy pequeñísimos. De todo tipo de longitudes de onda hay. Entonces, ¿qué pasa? Las longitudes grandes pueden ser hasta de kilómetros. Miren lo que llamamos las ondas de radio. Pues en la luz del sol viene eso, con ondas de radio. 10 a la 3 metros, pues es un kilómetro, ¿no? Y pues claro, esas ondas pueden bordear los edificios. Por eso es que ustedes, o las montañas puede ser, porque yo puedo prender mi receptor de radio aquí en el radio que usa la gente en el campo para escuchar noticias y pues así la emisora esté transmitiendo desde Bogotá o desde Francia, desde donde sea, yo puedo sintonizar acá porque esas ondas bordean las cosas grandes, entonces pueden pasar, ¿sí? No hay problema con eso. ¿Nosotros qué tamaño tenemos? Pues tenemos como entre 1,5 metros, 2 metros, una cosa así, ¿cierto? Para más o menos ubicarnos en el tamaño. El tamaño de una onda de radio sería como de un edificio grande. Una onda que esté por aquí del tamaño de un humano, pues son ondas grandes, radio, televisión, son ondas por aquí grandes. Cuando ya nos llegamos a 10 a la menos 2 metros, es decir, más abajito de 1 centímetro, algunos milímetros, a eso lo llamamos microondas, ¿sí? Y las microondas, pues son conocemos, los celulares trabajan con microondas, el horno microondas trabaja con microondas, no las vemos, pero, y las de radio tampoco las vemos, pero de que existen, existen porque el aparato receptor de radio las capta, el aparato celular las capta, el horno microondas las produce y en el alimento lo calientan y lo pueden cocinar. ¿Sí? Puede pasar. Si vamos disminuyendo la longitud de onda, vamos a llegar a un poquito más cortas, que son las infrarrojas. 100,000 veces menos que un metro. Es decir, ya menos de décima de milímetro. Miren que la punta de una aguja es lo mínimo que uno puede ver en tamaño, ¿no? La décima parte de un milímetro. Estaríamos aquí en las infrarrojas. Las infrarrojas pues se usan para el Bluetooth del celular, usa las infrarrojas, ¿no? Y sirve para otras cosas.
Pero bueno, si vamos a disminuir, podemos llegar a cosas que ya están en unas longitudes de onda que mi ojo puede detectar. Es decir, yo no tengo un aparato de radio en la cabeza, ni un aparato celular, ni un horno microondas, ni una visión infrarroja. No tengo eso. Pero sí tengo un ojo que capta luces visibles. Y miren que las longitudes de onda son pequeñitas, son del tamaño de las amebas, por ejemplo, protozoos, amebas, giardias, paramecios, todos esos microorganismos que hay que verlos al microscopio. Es decir, la puntita del alfiler de la aguja yo la puedo ver con ojo, pero esto no lo alcanzo a ver, el tamaño de la onda, pero sí mi ojo detecta esas ondas y las interpreta como luces visibles. Sí, ahorita vamos a ver esto traducido a longitudes de onda. Si vamos más abajo, hacia las ultravioletas, ya es del tamaño de moléculas, miren, esas longitudes de onda. ¿Sí? Imagínense ustedes cualquier molécula, un aminoácido, la glucosa, un ácido graso, ya es mucho más pequeño que una célula que tiene muchísimas moléculas. Entonces esta ultravioleta es más pequeñita la onda. Más abajo tenemos los rayos X, también son invisibles para nosotros, pero ya son del tamaño de átomos. Y las radiaciones que vienen de allá del Sol, los rayos gamma, rayos alfa y la radiación cósmica, todo eso viene del espectro electromagnético. Y bueno, ¿y nuestras bombillas qué producen? Bueno, no producen todo eso, producen algunas, pero nos interesa que produzcan las cositas visibles. Tenemos lamparitas ultravioletas, que ustedes las han visto, para divisar los billetes si son falsos o no en los bancos, lucecitas infrarrojas que no las vemos, pero que pueden servir para que el Bluetooth me transmita información de un celular a otro, puede ser, ¿sí? ¿Qué pasa con todo esto aquí? Si ustedes miran la longitud, pues como esto es más largo que lo de acá, por un mismo punto, esta longitud de onda bien larga pasa menos veces que esta que tiene longitud más cortica. Es decir, la frecuencia de esto es menor que la frecuencia de esto. Y la frecuencia de las ondas tiene que ver con la energía. Es decir, entre más longitud, menos frecuencia, es decir, menos energía. Entre menos longitud, más frecuencia, es decir, más energía. Por eso es que estos rayos X tienen tanta energía que pueden dañar nuestras moléculas y si ustedes van a especializarse en radiología, tienen que cuidarse porque los rayos X les dañan su ADN, les producen mutaciones y cáncer, como le sucedió pues a Rosalind Franklin, que murió precisamente por estar trabajando con muchos rayos X. En ese tiempo no se sabía que hacía ese daño. Ya entenderán por qué fue que no le dieron el premio Nobel. ¿Sí? Algunos quedaron con esa tarea. Las ultravioletas también nos pueden quemar. Ya han visto que la radiación ultravioleta solar me puede causar quemaduras y también mutaciones en la piel y cánceres. Sí, miren, y hay radiaciones por acá de rayos gamma, alfa, beta, de radiación cósmica, que son tan fuertes que vienen desde el espacio exterior, atraviesan el planeta Tierra y siguen derecho, no las detiene nada. Esa radiación cósmica también contribuye al deterioro de nuestras biomoléculas, pero ahí sí no hay nada que hacer, pues porque a esas no las detiene nadie. De pronto los rayos X, si usted se pone un traje revestido con plomos, usted es radiólogo, las detiene un poquito y así usted evita el baño de radiación. Lo ideal es que si usted le va a tomar el rayos X a los animalitos, pues usted deja el animalito allá con el dueño, echa el rayos X y usted se sale a tomar la foto. Entonces, ¿por qué irradia al animalito y a la persona? Bueno, la persona y el animalito solo lo reciben una vez. En cambio, si usted se va a meter con la persona y el animalito, cada persona y cada animalito que venga, pues va a tener problemas. ¿Sí? Entonces, pues por eso es que se protegen, por lo energéticas que son. Entonces, algunas, pues lógicamente, las temperaturas, las que tienen menos energías, tienden a ser más frías. Miren que si vamos por acá, pues podríamos aumentar temperaturas. El sol es muy caliente, produce todo ese poco de radiaciones, ¿cierto? Y hay aparatos que detectan todo eso, la famosa radiación cósmica y todo el asunto.
Y la partecita que se llama visible, donde dice que se puede ver, y aquí está pues el rojito y parece que está el arco iris aquí. Solo un pedacito de todo ese gigantesco espectro electromagnético lo detecta mi ojo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Cojamos ese pedacito que es el visible. ¿Sí? Miren que por acá tenemos las ondas de radio, televisión, microondas, infrarrojos. Las de radio son las más largas, ¿no? Desde kilómetros. Y miren aquí los infrarrojos ya en nanómetros. Las ultravioletas pues cada vez van a hacerse más chiquiticas. Hay un ultravioleta cercano, de pronto la lamparita del billete, pero no hay que exponerse mucho. Unas ultravioletas más energéticas más acá, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos, como decía. Pero nos interesan ahorita los visibles. ¿Por qué? Porque son los que podemos ver. Entonces, las longitudes de onda, ¿en dónde están? Más o menos están en 700 y pico de nanómetros, que sería la última roja que podemos ver. 740, 700 y algo, pues cada ojo tiene su variedad, ¿no? Hay animalitos que ven un poquito más acá. Sí, y otros que ven menos. Depende del animalito. Estamos hablando del humano aquí. Y vamos aquí, miren los distintos tipos de longitudes de onda, son las que nos dan los distintos colores. Así interpreto yo, así interpreta mi ojo los distintos colores. Las distintas longitudes de onda las interpreta como colores diferentes. Si ya bajo un poco más acá de 400 nanómetros, hasta aquí lo detecto como un violeta, y de ahí para acá ya el ultravioleta ya no lo veo. Si bien es cierto, yo no puedo ver el ultravioleta, los aparaticos que diseñamos en el laboratorio pueden detectar luces ultravioleta y radiaciones infrarrojas también. De hecho, el aparato con el que van a trabajar, pues va a usar solo las visibles, pero en el laboratorio también hay unos que usan infrarrojo y ultravioleta, que son útiles para identificar moléculas, cuantificar, etcétera. Pero miren que este es un arco iris, ¿cierto? Desde las distintas tonalidades del rojo hasta las distintas tonalidades del violeta, pasando por los anaranjados, amarillos, verdes, bueno, hay muchísimos. Aquí pues es solo un esquema, pero si ustedes quieren saber cuántos colores ven, pues pásense por el sitio donde venden hilos y ustedes ven la variedad tan grande de colores que su ojo puede distinguir, ¿sí? Nuestros amigos, perros, gatos, vacas, no ven todos los colores que nosotros vemos. Ven casi tonos de grises. No tienen esa posibilidad, aunque las aves sí pueden tener mayor posibilidad que nosotros, ¿sí? Y como les decía, las mujeres pueden detectar un poquito más, debido a que tienen más conexiones en esa parte de la visual, que es la parte occipital del, ya verán en anatomía para qué sirve cada cosa, ¿cierto? Pues hay diferencias entre personas incluso. Entonces, volviendo a este asunto, ya para ir entrando en materia y en la práctica, es esto, ¿sí? La longitud de onda. Es decir, entre cresta y cresta o entre cada que pasa por este eje, pues es la misma longitud de onda. Sí. Hay fórmulas que han hecho. La energía de cada onda es la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. Es decir, entre más frecuencia, más energía. Ya entendimos por qué las más chiquiticas tienen más frecuencia y entonces pues van a tener más energía y por eso hay que cuidarse de las de las ultravioletas y los rayos X, gamma, los cósmicos no hay nada que hacer, no hay quien los detecte. Otra situación que han deducido ellos es que la longitud de onda se obtiene dividiendo la velocidad de la luz por la frecuencia, ¿sí? Entonces, por aquí uno puede también darse cuenta de que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Es decir, entre más frecuencia, menos longitud de onda, y entre menos frecuencia, más longitud de onda, ¿sí? Y como la frecuencia tiene que ver con la energía, pues son cosas que ustedes podrían combinar esto. No es el caso que vayamos a hacer esto ahora, pero a los que les gusta la física ya irán entendiendo cómo es el asunto de las energías. Lo importante es que entendamos que hay una diferencia en las longitudes de onda. Esta pues es una
una que tiene una distinta longitud de onda característica. Y en el experimento vamos a usar una longitud de onda que va a ser visible, que nuestro ojo podría detectar. Entonces, ¿para qué me sirve todo esto? Pues resulta que hace un rato vimos que estábamos mirando que la manzanita se la veía roja, que la hoja se la veía verde, que yo veo cosas de distintos colores por las longitudes de onda que refleja de la luz que le estamos poniendo. Si yo le pongo una luz distinta a la luz del sol, si alguien ha ido a una discoteca, pues allá ponen luces raras, por eso es que uno refleja otras luces, entonces uno se ve de otros colores. A lo mejor uno sale de ojos verdes, lo ven de ojos verdes allá, cuando uno los tiene, o cabellos rojos, no sé. Pues esas eran las discotecas de mi época, no sé cómo serán ahora, o ahora bailan a través de celular, no sé cómo lo estén haciendo. Hace rato que no voy por allá. Bueno, volviendo al asunto. ¿Para qué me sirve todo esto? Resulta que cada sustancia absorbe unas luces y refleja otras. Entonces, uno puede detectar, puede identificar de qué sustancia se trata o de qué está hecho eso, sabiendo qué longitudes de onda absorbe, ¿cierto? A esas longitudes de onda que absorbe se le denomina espectro de absorción. Eso es lo que se ve aquí, ¿sí? Entonces, las distintas curvas que ustedes ven ahí representan distintas sustancias diferentes que se han purificado. ¿Y qué se hace? En un aparatito que se llama espectrofotómetro, miren el nombre, espectrofotómetro. Espectro, pues, porque son distintas longitudes de onda, ¿no? Variadas. Metro, medición. Foto, pues, porque es la luz, ¿sí? De fotones. Entonces, ese aparato me sirve para medir luces, medir cantidades de luces. Y el aparato mismo, uno puede cuadrar distintas luces. Miren que yo puedo tener en un espectrofotómetro de esos que solo son visibles, puedo colocar una longitud de onda de 400, la puedo cambiar a una de 410, 420, tener hasta la de 700. Si mi aparato fuera infrarrojo, puedo tener más, o si fuera ultravioleta, puedo tener más para el lado de acá. Pero cojamos esta que sea visible. Resulta que las cosas que dan color a mis ojos es porque absorben, es porque reflejan luces que yo puedo ver, pero también absorben luces que también serían visibles, ¿sí? Entonces, al meter a un aparato, supongamos que yo meto la clorofila, que es un pigmento verde, lo pongo en un tubo de ensayo, lo pongo en este aparatito, le pongo una longitud de onda específica, por ejemplo, de 400, y mido cuánta luz absorbe. Aquí está en porcentaje, pero la medición va a estar dada en unidades de absorbancia, como vamos a ver más adelante. Pero supongamos que aquí absorbió, digamos, como que cerca de un 75%. Pero miren que si le cambio la longitud de onda, absorbe más. Le cambio la longitud de onda, absorbe más. Quizás en esta longitud de onda de aquí, que no sé cuánto sería, pónganle a ojo ahí unos 420, no sé. Aquí absorbería el máximo que puede. Hay un pico máximo de absorción para la clorofila A, aquí a este valor. Una luz que sería violeta la que estaba absorbiendo, ¿cierto? Si le voy aumentando longitudes de onda, miren que va disminuyendo la absorción. Llegará un momento por aquí en una luz azul cerca a los 500, ya no está absorbiendo casi nada, esto está en cero. ¿Sí? Pero miren que después del 600 como que hay un pequeño pico y por acá entre el 600 y el 700 tengo otro pico de absorción. Ah, bueno, no, esta no era. Me perdí, esta se perdió. Esta es la otra clorofila, la clorofila B, pigmento verde. En los vegetales hay dos tipos de clorofilas. Sí, pues miren, esta tiene un pico de absorción aquí, en una luz que podría ser por ahí 460, pero miren que baja, 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 pero acá tenemos este pico de absorción por acá. ¿Sí? Y entonces, si yo meto otra sustancia que sí sea de color verde, como las clorofilas, miren, estas dos clorofilas, aunque son verdes, me dan una figurita distinta cada una de ellas. Es decir, depende de la naturaleza de la sustancia el que dé, miren, este tiene una media montañita aquí, un pico más alto acá. Entonces, esto me da la identidad
de la sustancia. Si encuentro una cosa verde, imagino que es clorofila, le hago esta medida y me da otra cosa distinta, ya sé que no es clorofila. ¿Por qué? Porque el espectro de absorción, es decir, este trazado que se genera aquí, me está diciendo que es otra cosa. Entonces, por eso es que cada sustancia tiene un espectro de absorción distinto. Miren aquí, por ejemplo, el caroteno. Aquí tiene un pico, por acá tiene otro, aquí se pierde, por acá va a tener otro. ¿Sí? La ficoeritrina, estos que están aquí son pigmentos vegetales, que son fáciles de extraer. ¿Sí? Miren, este tipo de montaña, este espectro es distinto. La ficocianina tiene otro. ¿Sí? El caroteno, el beta-caroteno, tenía este. Entonces, si meto otra sustancia ahí coloreada, cualquiera que sea, pero que sea coloreada, una xantófila de un vegetal, esos pigmentos rojos de las flores, bueno, algunos son estos, sí, pero hay muchos tipos de pigmentos. Así sea rojito como este, me va a dar otro espectro de absorción. Lo importante de los espectros de absorción, pues en primer lugar me sirve para identificar sustancias. En segundo lugar, para detectar picos máximos de absorción. ¿Qué quiere decir con eso? Que, por ejemplo, la clorofila B me absorbe máxima luz aquí, ¿sí? De pronto en los 450. Entonces yo podría hacer buenos experimentos aprovechando su máximo de absorción para la clorofila B aquí a 450 y por acá 430 para la clorofila A. Entonces por eso es que en el experimento ustedes van a elegir una longitud de onda. El aparato, ustedes no van a hacer espectros acá, porque no ese es el dato. Ya está hecho el espectro para ese pigmento que se formó allí al hacer reaccionar la vitamina C con una sustancia para que dé un color. Porque hay que hacerle dar color para poder medir la absorción de luz visible. Es por eso, ¿sí? Entonces, pues allá en la guía ustedes van a averiguar, ahí dice exactamente cuánto es. No se los digo porque ustedes van a leer la guía, pero sí está una longitud entre 400 y 700 que va a ser elegida en el pico máximo de absorción. ¿Para qué? Ya no para hacer el espectro, sino para hacer el siguiente experimento, que es la cuantificación. ¿Y cómo se cuantifica? Esto también tiene que ver con lo siguiente. Bueno, antes de ver ese gráfico, imagínense lo siguiente. Supongan que están como con perecita y se van a tomar un tinto. Le echan una cuchara de café, de ese Nescafé, a un vaso con agua hirviendo. Listo, su tinto quedó más o menos concentrado. Su hermana de repente dice, no, es mucho café, le echa solo la mitad. Ya saben que al echar el café sobre el agua hirviendo adquiere un color oscuro. Pero usted se habrá dado cuenta que si usted le echó una cucharada, su hermana le echó media cucharada y su hermano le echó 2 cucharadas, y si lo ponen en un vaso transparente, pues los 3 cafés se ven distintos. Tienen lo mismo, pero uno, se te quedó muy concentrado. Es que se ve que está bien oscuro. El otro está muy clarito, porque es que así me gusta, ¿cierto? Cada uno tiene sus gustos. Pero ahí ustedes ya se dieron cuenta de una cosa que es cuantitativa, que en el uno hay más que en el otro, pese a que tiene la misma sustancia. El café con 2 cucharadas lo veo más oscuro. El café con media cucharada es el más claro y el que tiene una sola, pues tiene una oscuridad intermedia. Entonces, ¿qué mide el aparato? Su ojo ya midió cualitativamente. El aparato va a cuantificar. No va a decir, este tiene más, este tiene menos, este tiene la mitad. Este le va a decir, tiene tanto. ¿Y cómo lo va a saber? Porque él sabe cuánta luz absorbió. Una cosa entre más oscura sea, más luz absorbe. De ahí que una cosa negra pues absorbe toda la luz. ¿Sí? Pero si tengo un tinte como el café más clarito, café más chirlecito, como decimos acá en Nariño, pues tiene menos. Yo sé que el uno tiene menos que el otro, pero no sé es cuánto. Entonces el aparato mide porque es un espectrofotómetro. Mide, metro, medición. Por eso es que podemos detectar concentraciones de cosas, ya no del café, ya no de estos pigmentos,
puede ser del colesterol, de la glucosa, de las lipoproteínas, para saber cuánto es que tiene este señor y para saber si la cosa anda bien o si hay que hacer algo, o este animalito, para que este señor sepa qué es lo que hay que hacer y el médico sepa qué hacer también. ¿Sí? Cuando le van a hacer una cirugía a cualquier persona, ya lo habrán sabido por sus familiares, hay que hacer un poco de exámenes para saber cómo están las medidas y saber qué cuidados hay que tener. Entonces, importante saber medir. Entonces, el aparatito que tiene para que pueda medir esas cosas. Bueno, pues tiene una fuente de luz. No es el sol, un bombillo, ¿no? Una bombilla de una buena intensidad. Los bombillos que nosotros usamos son de esos como amarillentos, porque el filamento de tungsteno produce luces parecidas a las del sol. Claro, no produce ni las ultravioletas ni las ondas de radio, pero con que produzca las visibles, aunque si quiero ultravioletas, pues necesito una lamparita ultravioleta. O si quiero una infrarroja, existen lámparas infrarrojas. Pero quedémonos con el de luz visible, que es con el que nos ponemos a estudiar por las noches, ¿cierto? Pues listo, esa luz. Entonces, por acá le ponen un espejito cóncavo, pues para concentrar esas luces, para que esa radiación visible atraviese un prisma o una rejilla de difracción, así se puede llamar también, porque ustedes recuerdan que la luz se difracta, ¿cierto? Hemos hablado de la difracción de rayos X. ¿Por qué? Porque los rayos X acabamos de ver que son fotones. La luz también lo es, la visible. Y cualquier luz tiene esa propiedad de difractarse. El que no ha hecho el experimento todavía está invitado a hacerlo. Coja un lápiz, métalo en un vaso con agua y alguien dirá, se moja el lápiz. Bueno, no es porque se moje, sino que usted ve la superficie del lápiz cuando entra al medio líquido pareciera como que se fractura. No es que se fracture, sino que al difractarse la luz, es decir, partirse en dos la luz, su ojo se engaña y pareciera que el lápiz está partido y no, porque usted lo saca y ve que está entero. Es eso. La difracción desvía esas ondas. Esa es la difracción. Entonces, los prismas hacen eso. Algunos aparatitos tienen prismas, otros tienen unos aparatos más sofisticados que se llaman rejillas de difracción. Pero la idea es que es como un arcoíris, ¿cierto? Separa esa luz que tiene todas las colores, la separan las distintas longitudes de onda y pues aquí se le pone, más adelantito veamos, ponemos un tapón para que estas no entren y solo dejamos que pase una del color que yo quiero que pase. Puedo elegir la verde, es decir, esta es la longitud de onda que yo selecciono con el aparato. Sí, el aparato al mover una perilla, selecciono mi luz y sé qué luz voy a hacer pasar a través de un tubito de cuarzo. Estas celditas de cuarzo se usan mucho en los espectrofotómetros, pero cuando son de luz visible se usan tubos de ensayo nomás. ¿Por qué? Porque la luz visible atraviesa los tubos de vidrio, ¿sí? Pero si es ultravioletas o infrarrojas, pues resulta que tiene que ser de cuarzo el material para que no se absorban esas luces no visibles, ¿no? Pero bueno, en el caso del visible sirve o sirve una celdita de plástico transparente. Y entonces aquí suceden esos fenómenos. Le hacemos incidir una luz de una determinada longitud de onda. Hay luz que atraviesa completamente hacia el otro lado. Entonces acá el aparato puede medir cuánta luz se transmitió. A eso se le llama transmitancia. El aparato detecta la intensidad, es decir, calcula la intensidad que entró, la intensidad que salió, saca la diferencia y multiplica por 100 y nos da un valor que se llama transmitancia de energía, de luz. Pero la que nos interesa no es la que se transmite, sino la que se quedó retenida aquí, es decir, la que se absorbió. Y el aparato también puede calcular la que se absorbió, pues haciendo la diferencia entre la que entró y la que salió. Entonces, a eso le llamamos absorbancia. Y las absorbancias son las que, ya los que se pusieron a estudiar esto, fueron las que dieron la posibilidad de cuantificar. Sí, el aparato mide las dos cosas, si ustedes quieren, transmitancia o absorbancia, pero las que más utilizamos son las absorbancias, es decir, la que se absorbe. ¿Por qué? Porque entre más oscuro esté, más absorbe
más concentrada estaba la sustancia. Acuérdense del café con 2 cucharadas. O sea, el que más absorba luz tiene más concentración. Unos señores, no es que estaban desocupados, sino que eran científicos, Beer y Lambert, encontraron que había una relación lineal entre la cantidad de luz que se absorbe y la concentración de la sustancia. Formularon su ley de Beer y Lambert, entre amigos, ¿no? A ver, ustedes vayan eligiendo un amigo, a ver, para hacer una cosa interesante ahí. Un amigo, una amiga. Aquí está lo mismo que les dije, solo que miren que la lucecita hay que hacerla pasar por una rendija, pues para que, pues que las luces se van para todo lado, ¿cierto? Pero la idea es que queremos un rayito que penetre al prisma, el prisma genera el arco iris, y esta segunda rendija, pues me deja pasar solo la longitud que yo quiero. Eso es lo que hay dentro del aparato. Entonces ya solo me pasa esta luz verdecita que yo elegí. Aquí elegí una verde para pasarla por la celda o por el tubo de ensayo. Y entonces el detector electrónico aquí me detecta, pues hay cables eléctricos, conexiones, chips eléctricos que detectan cuánta intensidad había aquí, cuánta salió. Algo se retuvo. Resta y dice, bueno, absorbió tanto. Y me arroja un valor de absorbancia. Los valores de transmisión, de transmitancia van del 0 al 100%. Es decir, si absorbe todo, pues no transmite nada, transmite 0%. Pues si no absorbe nada y deja pasar todo, pues transmite 100%. Por eso esa escala es del 0 al 100. En cambio, la absorbancia va del 0 al 2, lo que usan los aparatos. Es decir, la que máxima, la que es más útil para experimentación. 0, la que absorbió 0, nada. Es decir, dejó pasar todo. Y 2 sería la que absorbió todo, es decir, la que no transmitió nada, es decir, la que transmitió 0%. Entonces, de ahí sacaron una formulita para calcular eso. El aparato se puede ver así, es uno de los grandes que hay en el laboratorio. Aquí adentro van los tubitos, por acá están todas las conexiones, la lamparita, todo eso que vimos está aquí metido. Usted solamente mete el tubo con la sustancia, lo tapa y le dice, bueno, léame absorbancia, el botoncito, le dice 0.20, usted anota su absorbancia. Mete otro tubo y le dice, este tiene 0.30. Ah, ya, 0.20, el 1, 0.30. Yo ya puedo deducir que el que tiene 0.30 tiene mayor concentración que el que solo tenía 0.20. Y es más, yo podría decir, porque eso es lineal, que si uno me dio 0.20 y otro dio 0.40, yo sé que el de 0.40 va a tener el doble de concentración que el de 0.20, porque la absorbancia es proporcional a la concentración, según dijo la ley de Beer-Lambert, que ahorita la escribimos, que es una ecuación sencillita. Los hay de todo tamaño, incluso hay hasta portátiles, los hay, claro, son de laboratorio grandes, pero uno los puede tener para un laboratorio clínico, una cosa chiquitina, casi que de bolsillo algunos, ¿sí? Pues tienen las mismas. Estas máquinas eran grandotas en algún tiempo, de hecho en los laboratorios viejos pesaban una tonelada, difícil moverlos, ahora los hemos hecho, todos se han miniaturizado, pero pues porque ha cambiado la tecnología. De hecho ahorita sale esto en digital, es decir, sale como en 0 punto algo, da el número, ¿no? Antes era una aguja, te tocaba más o menos ver dónde quedó la aguja para saber cuánto era. Sí, hay cosas que todavía miden con aguja. Por ejemplo, los tensiómetros en algunos consultorios médicos, si ustedes les han tomado la tensión arterial, han acompañado a sus familiares, pues les inflan la manguerita y ven cómo la agujita se desplaza, entonces el médico mira los de aguja. Eso se llamaba analógico. En cambio, esto de ahora es digital, ¿sí? Pero existe lo analógico, hay aparatos que lo siguen usando, así como hay relojes de manecillas y relojes digitales. Más ejemplos que puede haber. Pues miren los nombres que aparecieron aquí. Espectrofotómetro es lo que hemos dicho que se llama. Son fotómetros todos. Pero miren que apareció la palabra colorímetro. ¿Y eso qué quiere decir? Pues colorímetro es el que solo trabaja en la región visible.
Espectrofotómetro, es decir, un colorímetro es una especie de espectrofotómetro que trabaja en el visible. Sí, pero existen los espectrofotómetros ultravioleta, hay unos que son combinadito UV visible, otros visible infrarrojo, y no he visto es uno que tenga todos los tres, pues depende. Por la tecnología, pues tienen que adaptarla a cada cosa. Entonces aquí están estos señores, Beer y Lambert, que es pues lo que ya ustedes le van a dar el uso para hacer la cuantificación. Es algo bastante sencillo. ¿Sí? La transmitancia, decíamos, es porcentaje, de 0 a 100%. ¿Qué es lo que mide el aparato? Intensidad incidente, la intensidad que sale sobre la intensidad incidente por 100. Y pues claro, eso les da un porcentaje de 0 a 100. ¿Sí? Pues la fórmula es sencilla. Ahora sí, la absorbancia se relaciona con la transmitancia mediante esta ecuación. ¿Por qué razón? Porque para que vaya de 0 a 2 la absorbancia y la transmitancia de 0 a 100, pues dense cuenta que el 100 tiene dos ceros y que el logaritmo de 100 es 2. Entonces, por eso se apareció un logaritmo aquí. Entonces, que la absorbancia es simplemente el logaritmo negativo de la transmitancia. ¿Sí? Eso lo hace el aparato. Ustedes les va a salir absorbancia directamente. No hay necesidad que se vayan a poner a hacer estos cálculos. Lo importante de la ley de Beer es esta, que la absorbancia es proporcional a la concentración. Ustedes dirán, ¿y qué son esas otras cosas? Miren la letra griega epsilon. ¿Esto qué es? Esto es propio de cada sustancia, el coeficiente de absortividad molar, así se llama. Para cada sustancia ya está calculado ese valor, es fijo, es una constante. Y el D es la distancia que hay entre del tubo de ensayo, es decir, el grosor que tiene el espacio que recorrió la luz a través de esa sustancia. Es decir, si tiene 1 centímetro, pues eso sería 1 centímetro. Como estas son fijas, la variable aquí es la absorbancia y la concentración. De tal manera que, como estos son constantes, pues esto es proporcional a esto y se forman unas gráficas. Si yo graficara absorbancia contra concentración, voy a obtener una recta. A esa recta le vamos a llamar, es una cosa chistosa, ¿no? Le vamos a llamar curva de calibración, aunque no es curva, sino recta. Pero pues los matemáticos les llaman curvas incluso a las rectas, ¿no? Es una curva de calibración. De hecho, el video que se les pasó es la curva de calibración. Entonces ustedes lo escuchan al laboratorista que dice, bueno, ahora metemos el primer tubo y bueno, me da tanta absorción. Después el segundo tubo, tanta absorción. Y va viendo y va anotando los datos que... Esa es la curva de calibración, porque ustedes tienen datos de absorbancia y de concentración, ¿cierto? Que de dónde las absorbancias las da el aparato, ¿de dónde van a sacar las concentraciones? Pues las sacan de la tablita que está en la guía, porque ahí está hecha la curva de calibración con patrones de vitamina C, es decir, concentraciones conocidas de vitamina C. Entonces vamos a ver eso pasado a la curva. Entonces aquí está la curva de calibración. Miren que los puntos, y veamos que hay aquí, absorbancia por este lado, concentración por este lado. Como la ley de Beer dice que eso es lineal, pues los puntos que les arroja, los datos que les da el laboratorista, en este caso Darío Coral, fue el que está hablando ahí, ¿sí? Ustedes al hacer la gráfica se van a dar cuenta que los puntos no caben en una recta, ¿sí? Porque algunos se salen, pero entonces miren que aquí se trazó la mejor recta. De hecho, si meten esos puntos a la calculadora que sabe hacer regresión lineal, les da la ecuación de esa recta, si quieren, pero lo pueden hacer gráficamente, pues para que usen las manitos y trazar una mejor recta. Y entonces aquí saldría la curva. Se hizo como con 5 tubos nomás, no se necesitaban más, ¿sí? Con eso harían la curva. Y bueno, ¿para qué me sirve esa curva? Esa curva de calibración es la que me va a servir para determinar cuánto tengo
de vitamina C en, por ejemplo, el extracto de guayaba, el extracto de pimentón, caramba, esto se voló, o el extracto de, no sé qué fue el que usaron ahí ustedes lo miran, 3 cosas distintas usaron ahí. Creo que una era verdura y 2 eran frutas. Ahí lo que les salga, ¿sí? Entonces, miren, como la curva de referencia va a ser esta rectica que está aquí, ¿sí? Yo la tracé con esos puntos y miren, aquí están las absorbancias que les digo que van de 0 hasta 2, pues no es necesario que lleguen hasta 2. Aunque lleguen hasta 1 está bien. De hecho, creo que no hay valores superiores a 1 en la que les van a pasar, en la que les pasamos. Sí, no es necesario. Y la concentración de la sustancia, pues está dada, depende, aquí la han puesto en microgramos por mililitro. De pronto ustedes también podrían expresarla de esa manera si gustan, porque ahí está dicho cuánto fue lo que se agregó de vitamina C en cada uno de los tubos. ¿De dónde lo sacan? Pues de la tablita que ustedes tienen allí, ¿sí? Dice, se agregó tantos mililitros de tal concentración. Entonces ustedes hacen la conversión y saben en el tubo final que midieron qué concentración tiene. Entonces con eso fue que se graficó, ¿sí? Y ahora sí, para calcular, ese es el paso final, calcular la concentración de vitamina C en qué sé yo, por cada mililitro de jugo de naranja, por decir algo, ¿sí? Entonces ustedes lo que hacen es tomar el preparado que se hizo ahí, es decir, se le aplica los reactivos para que ese jugo de naranja dé el color específico que le podamos aplicar la longitud de onda, que ahí la guía dice cuál es, para ese caso, ahí van a ver que son unas coloraciones como azulitas las que se producen. La naranja no es azul, obviamente, pero al reaccionar, la vitamina C con los reactivos que le ponen, da un color azul y ese color azul, si tiene más vitamina C, pues es un azul más oscuro. Es decir, va a absorber más. ¿Sí? Si absorbe menos, si es azul más tenue, pues tiene una absorbancia más chiquita y por ende va a tener menos concentración de vitamina C. Entonces, supongamos que la absorción para el que se le hizo el zumo de naranja con el tratamiento que le haya hecho ahí, que dice la guía que se hizo, le dio, por decir algo, 0,30. Entonces yo me voy por aquí, miren, 0,30 de absorbancia. 0,30 es aquí. Entonces yo camino por mi 0,30 y me voy hasta aquí y resulta que aquí cogí esta recta. Ya. Entonces aquí abajo tengo una concentración. Uy, miren que me dio, pues hay que hacerlo en papelito cuadriculado, ¿no? 150 microgramos por mililitro en ese tubo que ensayé. Después lo convierto pues con las reglas de 3 necesarias para saber cuántos miligramos había por cada mililitro de zumo de naranja que utilicé inicialmente. ¿Por qué digo que es distinto? Pues porque es que aquí le eché otras cosas y lo diluí más. La tabla dice que hay que agregarle agua, un poco de reactivos para que dé esos colores. En cambio, el zumo de naranja que ustedes tomaron inicialmente, pues seguramente estaba puro. ¿Sí? Y ustedes no van a interpretar la concentración en el tubo, sino la cantidad que tiene cada mililitro de zumo de naranja de vitamina C. Es decir, si a mí me dijeran, bueno, en el tubo que me dieron de ese paciente hay 800 miligramos de glucosa. Eso no me interesa. A mí me interesa saber es cuántos miligramos de glucosa hay por cada 100 mililitros de sangre, para que yo pueda saber si en realidad este señor está bien o está mal, ¿cierto? Entonces son conversiones que ustedes las hacen ya sencillamente con reglas de 3, similares pues a las que han hecho con los talleres estos de proteínas y enzimas. Entonces eso pues es el fundamento que van a necesitar, que se los dejo grabado aquí y se los paso pues, para que lo repasen. Dudas que tengan, pues ya en la medida en que vayan viendo el video y mirando lo que está pasando y lo que dice la guía,
pues ya saben, preguntan tanto a mí como a los laboratoristas, ¿sí? Otra cosa que les decía es que voy a mirar si ellos tienen parte del procedimiento, es decir, qué se le hizo a ese pedazo de pimentón, por ejemplo, cómo se lo maceró, qué reactivo se le echó, cómo se le filtró, pues eso es lo más sencillo. Ya tenemos el extracto que se sacó de ahí puesto en el tubo. Ese es el videito que les pasé. Pero ellos creo que también grabaron esa otra parte. Entonces voy a ver si lo consigo. Y se los pasaría, pues para que también vean esa parte y se inspiren pues para hacer su propio video. El video está más diseñado a que ustedes muestren su curva y expliquen allí pues cuál sería su deducción, ¿cierto? La ecuación que les sale o la gráfica y la concentración y la comparación que se les pide. A ver si la naranja, por ejemplo, tuvo más vitamina C que la guayaba, si eso es correcto o no es correcto, porque eso dice la literatura, que quién tiene más, quién tiene menos, etcétera. Pues, de hecho, el cuestionario que está al final de la guía les orienta qué es lo que deben decir en ese videito, que sería pues nuestra última práctica y espero que el próximo semestre pues ya debidamente vacunados ustedes, pues ya puedan hacer prácticas en las asignaturas presenciales. Ojalá. Ojalá que la pandemia acabe. Bueno, cuéntenme entonces, si tienen dudas. Profe,